Estimados hermanos, estimada Segunda Iglesia de Zapopan y hermanos que nos están viendo, les saludo con la paz de Cristo esta mañana de domingo 5 de abril del 2020. Estamos reunidos ahora por familias, acatando las instrucciones que nuestro gobierno federal y estatal han estado dándonos para que la sigamos. Y de cualquier manera vamos a seguir adelante como Iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir fieles a nuestro llamado cristiano, a nuestro llamado espiritual, y ha llegado la hora de la reflexión. Ya ustedes han estado por media hora o más dando gracias, alabando el nombre del Señor y llevando a cabo la liturgia acostumbrada. Ahora quiero invitarles a leer la palabra del Señor, que se encuentra, la cita que voy a leer se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Vamos a dar un momento para que lo encuentren. Bien, repito la cita, Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Dice la escritura de la siguiente manera: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor, del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, hermanos, este pasaje de la escritura es, por supuesto, muy singular, aunque un servidor no es muy dado a escudriñar los aspectos proféticos del libro de Daniel, del libro del Apocalipsis, de otras partes de la Biblia. No me ha llamado la atención en cuanto a mis estudios, me he enfocado a otras cosas, pero me pareció pertinente este texto de la palabra de Dios, más que para darle un enfoque profético, es para darle en realidad un enfoque práctico, un enfoque que nos ayude a todos nosotros como Iglesia de Jesucristo a mantenernos fieles a Dios y a mantener la bandera de su nombre en alto. La reflexión que he hecho para ustedes se llama Fiel y Verdadero. Les invito en este momento a inclinar nuestro rostro y a orar a Dios. Ore a Dios conmigo. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, por los varones, por las damas, por los ancianos, Señor, por los jóvenes, las señoritas, los adolescentes, los niños que están presentes oyendo esta predicación. Mi ruego es que tú, Señor, abras nuestros sentidos espirituales, de manera que podamos entender la magnitud, Señor, de tu llamado, de tu misericordia hacia nosotros, que podamos entender, Señor Jesús, el poder de tu gloria manifestándose entre nosotros para bien nuestro. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Amén. Vamos a ocupar nuestros lugares un momento. Bien, Fiel y Verdadero es un título especial para esta enseñanza, porque incluso corresponde a
a la segunda parte del versículo número 11 de nuestro texto que estamos leyendo. Lo repetiré, lo leeré nuevamente para dar pie a la primera parte de esta reflexión. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto, hermanos, es, digamos, que lo primero que los hijos de Dios debemos asegurarnos en estos tiempos. Debemos estar seguros y convencidos de su fidelidad y de su verdad. Porque mire, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia han habido tiempos muy difíciles, tiempos de persecución, tiempos de destierro, de cárcel, epidemias, hambrunas, calamidades muy grandes que han azotado al mundo y por supuesto también a la iglesia. En particular, diré yo en este momento acerca de lo que la iglesia ha padecido. Por ejemplo, podemos rastrear desde la persecución que hubo en Jerusalén por parte de los judíos, que es la primera persecución formal. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 4 y 5, hablan de estos tiempos. También tenemos enseguida la persecución del rey Nerón, del emperador Nerón, de este gobernante romano en el año 64 al 68. Enseguida tenemos otra persecución, la persecución de Domiciano, del año 81 al 96. La persecución de Trajano, del 109 al 111. La persecución de Marco Aurelio, del año 161 al 180. Y en este periodo también se da la gran epidemia a partir del año 166, que se llamó la plaga antonina, que era una epidemia de viruela o sarampión, y algunos estudiosos modernos han dicho que quizás era una plaga de fiebre del ébola. Y bueno, esta plaga, fíjese, duró más de 23 años. Durante este tiempo había persecución y había una plaga. También es otra persecución en el tiempo de Séptimo Severo, del año 202 al 210. La persecución de Maximino, del 235. La peste cipriana, o de Cipriano, que ya hablé la semana pasada de ella, que tuvo lugar durante los años 249 al 262 y duró 12 años. Y en su punto máximo morían hasta 6,000 personas diarias en una ciudad de menos de 2 millones de habitantes. También viene enseguida la persecución de Decio, del año 250 al 251. La persecución de Diocleciano, año 303 al 313. La persecución de Juliano, del año 361. La persecución después de la Reforma, de 1517. Y bueno, esta persecución después de la Reforma, hablamos aquí que hay un periodo de más de 1000 años, pero se dio después cuando hubo la Reforma protestante, una persecución terrible en contra de los cristianos. Y después encontramos las persecuciones mayormente de iglesias pentecostales y cristianas en general a partir del siglo XX. Es más, según estudiosos de la historia de la iglesia, en el siglo XX y XXI, fíjese lo que voy a decir, habrían sido asesinados unos 45 millones y medio de cristianos por su fe. Esto, hermanos, es algo realmente duro, un dato duro que nos arroja que el 70%, fíjese, del total de cristianos muertos por su fe desde que Cristo vino hasta en la actualidad se ha dado en un periodo de 100 años. Es decir, de 100 cristianos que han muerto por su fe, 70 han muerto del siglo XX y el siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI. Esto quiere decir que es más prolongada, mejor dicho, es más fuerte el asunto del dolor de la iglesia en la actualidad. Ustedes ven noticias
seguido de Irak, India, China, Afganistán, Pakistán, Filipinas y países musulmanes de África que siguen asesinando y persiguiendo a cristianos todos los días. No es este un foro de acusación para ningún país ni para ninguna religión. Es un dato simplemente que estoy contextualizándolo para que ustedes como cristianos y yo entendamos nuestro lugar dentro de este desarrollo de la historia del plan de Dios. Y mire, algo que tengo que decirles para que usted y yo nos cercioremos y nos aseguremos de que Dios es fiel y es verdadero, es que a pesar de que la iglesia ha estado en estos tiempos difíciles sufriendo, el Señor Jesucristo siempre ha estado a su lado. Y la iglesia se fortalece cada día más en medio de las tribulaciones y los tiempos difíciles. El Señor Jesucristo ha demostrado que ha estado con la iglesia de manera fiel, de manera constante, porque Él lo dijo así: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que Él, hermanos, es fiel y es verdadero. No tenga temor. El Señor va a estar con nosotros como lo ha estado con la iglesia desde que la fundó hasta la eternidad. Usted y yo, hermanos, somos hijos de la verdad y somos guardados en esa verdad por la fidelidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que estemos seguros de ello, que sea cual sea las circunstancias, el Señor está con nosotros. En segundo lugar, también quiero decir que durante estos tiempos difíciles hemos peleado y hemos ganado junto al Señor. O el Señor ha peleado y ha ganado estas batallas junto a su iglesia, porque somos un binomio espiritual completo, perfecto, único. Hemos triunfado con Él. De hecho, el texto que nos sirve de apoyo para esta predicación, en el versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Aquí hace la Biblia referencia a las diademas que el Señor tenía en su cabeza. Este personaje del caballo blanco, en su cabeza tenía muchas diademas. Las coronas y las diademas eran trofeos, o son todavía trofeos especiales que se otorgan a vencedores en batallas, en luchas, en eventos históricos importantes. Dice, por ejemplo, la Biblia dice aquí en Apocalipsis 6:2, hablando de esto: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí encontramos otra vez la alusión a la corona de nuestro Señor Jesucristo, vencedor. También dice el Apocalipsis 14:14, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. La corona de que habla la Biblia aquí, que tiene este personaje, que es nuestro Señor Jesucristo, en su cabeza, unido a la hoz que tiene en su mano, da la idea de autoridad. Es decir, Él venció, Él es poderoso, Él es Dios, tiene su corona de vencedor y tiene la potestad también, hermanos, de cegar, de buscar en la humanidad, entre la tierra, entre las naciones, aquellos que somos de Él, aquellos que son de Él. Así que como ven ustedes, las coronas o la corona o la diadema
en el lenguaje del Apocalipsis y en el lenguaje bíblico en general, tiene que ver con victorias, con premios que se otorgan al que es vencedor. De hecho, había 9 condecoraciones mayores en la milicia romana de los tiempos de Pablo y de los tiempos de Juan, el escritor del Apocalipsis. Y había una en especial que se llamaba la corona gramínea, que se hacía trenzando flores, hierbas y cereales, de donde toma su nombre, ¿verdad? Incluyendo trigo, que eran recogidos en el mismo campo de batalla. Y esta diadema se concedía a generales que habían salvado a un ejército entero, ellos solos, y era el símbolo de la tierra agradecida, las flores, el grano, el fruto de la tierra que se le ponía en la cabeza al vencedor. Era un tributo de la tierra al general vencedor que había salvado a todo un ejército. Cuando leemos la Biblia aquí en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas. La palabra diadema proviene de un vocablo griego que quiere decir trenzar o trenzado, de manera que hace alusión directa a esta corona, la corona gramínea, una de las más importantes que se tenían entre los trofeos que se daban a los vencedores en aquellos tiempos. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo no solamente tenía una diadema, tenía muchas diademas. En esta visión que te ve el escritor de Juan, lo encontramos como a ese varón de guerra en caballo blanco que trae muchas diademas en su cabeza, muchas victorias. De manera que a lo largo de la historia, cada época difícil por la que ha atravesado la iglesia ha sido acompañada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el vencedor. Por eso lo vemos aquí con muchas diademas. Esa, hermanos, es nuestra gran esperanza, nuestra gran certeza. Entonces, Él también no solamente es coronado, sino que también la Biblia promete coronas, promete premios especiales para la iglesia que permanece fiel. Lo encontramos en Apocalipsis 2:10, cuando dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que tanto al Señor Jesucristo como la iglesia, hermanos, su compañera, su cuerpo, del cual Él es la cabeza, también recibe coronas, también es bendecida con promesas. Mantengámonos firmes, porque Él, hermanos, recuerde, Él es fiel y es verdadero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Ahora, esto de luchar junto a Cristo, al lado de Cristo, pues implica que cada quien tome el lugar que le corresponde. Primero vemos cómo Él va delante de nosotros, cuando el versículo 13 del capítulo 19 que estamos leyendo dice: Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí lo encontramos directamente relacionado con el primer capítulo del Evangelio según San Juan, el Verbo de Dios, que es Dios mismo, humanado, que va a la cruz del Calvario a pagar con su sangre preciosa nuestra salvación. Es decir, primero Él tomó la delantera. Él fue el que se adelantó. Él es, dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe, según Hebreos 12. De manera que Él diseñó la estrategia de salvación de la humanidad y fue delante de nosotros. Y siempre está a la cabeza, porque es nuestro general. Luego nosotros aportamos también nuestra cuota, hermanos, de sudor, de trabajos, de lágrimas y, por qué no decirlo, también de sangre. Lo hemos hecho a lo largo de 2000 años. También la iglesia de Jesucristo, como Él, lleva su ropa teñida en sangre, como su Señor, imitándolo, siguiéndolo. Fíjese, por ejemplo, durante la persecución de Marco Aurelio y de la de Decio, acaecieron las dos pestes más grandes, la de la Antonina, la peste antonina de viruela y sarampión, y la de Cipriano de influenza.
Los cristianos, fíjense, en lugar de responder con violencia, como pudieron haberlo dicho, bueno, lo justo es que respondamos con violencia a la persecución, sorprendieron a su comunidad al responder con amor solidario, aunque en ello muchas veces les llevó la vida, les costó la vida haberlo hecho así. Por un lado, eran perseguidos, maltratados, había una intolerancia terrible hacia sus vidas. Y sin embargo, cuando viene la persecución, cuando vienen las dos pestes, en ningún momento ellos dijeron, pues que se mueran, al fin, pecadores, es un juicio de Dios. No, hermanos, ellos simplemente salieron a las calles, enfrentaron su realidad, oraron por las personas, atendieron a los enfermos, se contaminaron de viruela, se contaminaron de influenza, murieron también junto con la gente que no conocía al Señor. Esto habla, hermanos, del verdadero espíritu que nos debe de mover a nosotros como iglesia de Jesucristo. Somos una iglesia vencedora, una iglesia victoriosa, pero nuestra lucha no es con armas físicas. Son armas espirituales. Ese es el arma del amor, el arma de la solidaridad, de la compasión. La misma compasión que a Jesús lo llevó a ir a la cruz del Calvario es la misma compasión que a usted y a mí nos hace falta en este tiempo que tendremos que enfrentar esta situación. Ahora, mire, yo aquí quiero decir esto: si a nosotros se nos pidiera la ayuda de parte de la autoridad, o si la comunidad se viera orillada a una circunstancia de crisis extrema, nosotros tenemos que ser los primeros en acudir, sobre todo nuestros jóvenes, señoritas, que nuestra comunidad sepa que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y no una religiosidad vacía y muerta. Ellos imaginan que somos siempre religiosos, pero no, en realidad nuestra religión está conectada con Jesucristo, el dador de la vida. Y entonces, si nosotros en estos tiempos se nos pidiera la solidaridad como están haciéndolo, tenemos que ser solidarios, tenemos que cumplir con este propósito de Dios, aún arriesgando nuestra vida, no importa, para que cumplamos entonces el plan del Señor y seamos como Él, que fue a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren, nosotros tenemos armas que el mundo no conoce. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, no es que vayamos a salir como locos gritando, acusando a la gente de pecadora y diciéndoles que por causa de ustedes el mundo está acabándose. No, no se trata de eso. Se trata de que si es necesario, si se nos demanda, salgamos sin temor. Salgamos a trabajar, a servir en lo que se nos mande, donde sea, a la hora que sea, aún menospreciando nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Eso es ser cristiano verdadero. Mire, yo quiero decir esto: nosotros no somos un pueblo amedrentado que está escondido, encerrado, quejándose. No. Somos un ejército acuartelado, listos para enfrentar al enemigo en cualquier escenario, a la espera de las órdenes de Jesucristo, nuestro general, el vencedor, el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Así que usted no es un fugitivo temeroso, es un soldado de Jesucristo esperando órdenes del cielo. Ahora, en todo esto, hermanos, no estamos solos en todo esto. El cielo pelea de nuestra parte. Dice también en el versículo 14 de esta misma cita bíblica, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Una parte muy importante de nuestra victoria aquí en la tierra se la debemos a los ángeles de Dios. Se la debemos a esos seres espirituales que son mandados por Dios para que nos acompañen, para que nos guarden, para que potencien las armas de nuestra milicia, para darnos, hermanos, la victoria segura. Hay ángeles en este momento en su casa, hay ángeles alrededor de su casa, de sus hijos, de los míos. Y usted y yo tenemos que proclamar esta verdad.
decirle a las gentes que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros y decirle a las personas, por favor, enrólese en el ejército de Dios, véngase a los pies de Cristo, invítelos, hermano, con toda confianza. Muy bien. También quiero decirles esto. Jesucristo, el Señor, se ha convertido a fuerza de sangre y paciencia en el absoluto vencedor. Ya de por sí, siendo en forma de Dios, es rey, pero ahora se ha ganado el título de Rey de Reyes y Señor de Señores por 2000 años de experiencia guerrera. 2000 años acompañando a una iglesia que por momentos ha parecido desfallecer, que por momentos escondida en los rincones oscuros de la tierra, en cuevas, en lugares alejados de la civilización, allí la iglesia en esos lugares fue acompañada por Cristo y nunca negó su fe. Es el mismo Cristo que está con nosotros, pero Él es el dueño de la victoria. Él es el digno de la honra y de la gloria, y a Él se le debe el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta frase, Rey de Reyes y Señor de Señores, proviene del persa Shahanshah, así sí leo, Shahanshah, dado a Ciro II el Grande, y también autoconferido por Alejandro Magno por sus conquistas, y porque estos personajes llegaron a gobernar sobre reyes y señores en su tiempo. Ambos, tanto Ciro el Grande como Alejandro Magno, han sido dos personajes muy importantes en la historia antigua, allá del año 500 hasta el año 300 y algo. Ellos estuvieron en el foco de la historia y se les dio este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. De aquí proviene la idea que este versículo nos da. Jesucristo es el gobernador de todos los reyes y de todos los señores, porque Él ha vencido la persecución, Él ha vencido el hambre, Él ha vencido las epidemias, Él ha vencido los destierros, Él ha vencido con su iglesia a través de las edades cualquier batalla. La iglesia de hoy es la heredera de todas las conquistas de la iglesia primitiva, desde Jerusalén hasta actualmente. Todas las conquistas, todos los tesoros, todos los terrenos espirituales que se conquistaron, los tenemos bajo nuestra custodia, bajo nuestro cuidado, y tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores quien los ganó, y junto con Él los atesoramos. Somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los últimos tiempos. Somos los herederos de los santos y las santas desde que se fundó el cristianismo hasta hoy. No sé si a usted le dé gusto, pero a mí me da mucho gusto saber esto y saber que tengo sobre mí un Rey de Reyes y Señor de Señores que seguirá a mi lado venciendo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, hablando de nuestra esperanza. Sabemos que como iglesia hemos pasado miles de situaciones difíciles, pero no nos cansemos, hermanos, porque dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Llegará el día en que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores levantará la bandera de victoria final y nos dirá: iglesia, se acabó. Iglesia, la última batalla se ha luchado y hemos vencido. Y en ese día, hermanos, vamos a celebrar en la casa de nuestro Padre Celestial, junto con Cristo Jesús, por la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Pero en tanto que eso llega, tendremos que seguir acuartelados, listos a enfrentar cualquier amenaza espiritual sobre nuestra humanidad,
los gobiernos, las personas, los científicos, los conocedores de esto ven el aspecto pues físico de esta crisis, pero usted y yo sabemos que también hay un aspecto espiritual, que es un aspecto espiritual cargado de influencias malignas, y tenemos las armas, tenemos los antecedentes de victoria, tenemos al Rey de Reyes para enfrentarlos en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, estemos seguros entonces de que Él es fiel y verdadero, de que seguiremos peleando y seguiremos ganando. Y a manera de conclusión, tengo que decir esto: seamos respetuosos y agradecidos con Dios por el privilegio que nos ha dado de pertenecer a su iglesia. Y no solamente eso, sino por el privilegio que nos ha dado de administrar los misterios, fíjese, espirituales, los dones sobrenaturales y la predicación del evangelio. Quiero leer una porción de la Biblia que habla de esto en Hebreos 12, del 1 al 29. Vaya buscándolo ahí. Yo voy a leer por acá en una Biblia de una versión un poco más moderna, aunque lo tengo en el dejo de la computadora, en la versión Reina Valera. Leeré acá Hebreos capítulo 12, 1 al 29, perdón, del 12 en adelante. Hebreos 12, del 14, del 12 en adelante. Vamos a anotar aquí. Déjenme encontrarlo porque dice el versículo, es el versículo 14 en adelante. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie les falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución y desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes, aquí enfatiza el 18, no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, ni oyeron el sonido de la trompeta, ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no se les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Y ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, el mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso, tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo a la tierra, sino también al cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido para que permanezca lo que no puede moverse. El reino de Dios, el reino que Dios nos da, no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios
con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Así que, hermanos, mi oración, mi sincero deseo y mi anhelo como pastor es que nosotros en este tiempo complicado seamos un pueblo agradecido con Dios por lo que nos concede esta herencia maravillosa de ser partícipes en esta lucha espiritual por más de 2000 años, de ser agradecidos con esta herencia de dones, de ministerios, de el poder de la predicación del evangelio, con que seamos agradecidos con Dios porque no nos llamó a un club social, no nos llamó a una simple reunión de personas donde se convive solamente, no, nos llamó a ser parte de la iglesia espiritual, sobrenatural, por tanto, de Jesucristo. Y usted es parte de esa iglesia. Por tanto, tenemos una tarea todavía muy grande. La Biblia dice que el Señor está peleando en este momento con nosotros. Él trae, dice la Biblia, voy a leer los versículos con los que comenzamos al principio. Entonces dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Eso, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas, ¿cuántas? Muchas diademas, y tenía un nombre que escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y el 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, segunda iglesia de Zapopan, iglesia de Jesucristo, hermanos que me escuchan, les invito en este momento a que nos tomemos de las manos. Ahí, por favor, abraza a su esposa, abraza a sus hijos. Vamos a orar juntos en este momento. Voy a dirigirles en oración en esta hora para presentarnos a Dios, para darnos de alta, si no lo ha hecho, en este ejército de hombres y mujeres solidarios, de hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, listos para ofrendarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amantísimo Dios, Padre de toda la creación, tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Tú, Señor, has venido entre nosotros en carne. Te has hecho de un nombre que es sobre todo nombre. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Sobre tu cabeza, Señor, hay no una, no dos, hay miles, Señor Jesús, de diademas. Porque en cada cristiano que ha muerto, en cada cristiano que ha sufrido martirio a lo largo de la historia, una diadema tú te has colgado en tu cabeza, te has puesto en tu cabeza, porque es una victoria más, alguien más para el reino de Dios. Eres admirable, eres glorioso, eres único. Y declaro en esta hora que tú eres mi Rey, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaro, Señor, también que como tú llevo también mis ropas teñidas en sangre, porque estoy dispuesto a menospreciar mi vida hasta la muerte con tal de acompañarte en estas batallas finales que estamos luchando. Gracias te doy porque me has llamado a este reino inconmovible, Señor. Gracias te doy, Señor, porque no siendo yo alguien, siendo nadie en este mundo, Señor, me llamaste a este ministerio, me llamaste a administrar lo sobrenatural, me llamaste a predicar tu palabra, me llamaste a orar por enfermos, Señor, me llamaste, Señor Jesucristo, a un ministerio que es grande. Gracias por tu misericordia. Concédeme siempre andar en humildad, Señor, pero en agradecimiento también. Concédeme, Señor, no menospreciar tu reino. No, Señor, yo no soy miembro de una simple iglesia, de un grupo social, de un club de beneficencia pública, no. Soy miembro de la iglesia de Jesucristo, el Rey de Reyes. Por tanto, también yo soy vencedora junto con Él. Te agradezco, Señor Jesucristo. Ahora mi fe se ha renovado. Ahora mi fe está, Señor Jesús, a todo lo alto, Señor Jesucristo. Mi fe está, Señor Jesucristo, en tus manos ahora, Padre.
multiplícale en el nombre de Jesús. Ahora mismo, hermanos, vamos a orar por los enfermos en este momento. Si alguien está enfermo en esta hora, alguien ponga su mano ahí en su hombro. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, nos levantamos en contra de todo espíritu de enfermedad, toda infección, cualquiera que sea, infección viral, infección bacteriana, infección por hongos, cualquier enfermedad por algún agente biológico externo, Señor, ahora es cancelada en el nombre de Jesucristo. Señor, en tu nombre, Padre, desata Jesucristo maravilloso, el fuego de tu Espíritu Santo, sanando en este momento los pulmones, las vías respiratorias, la cabeza, los huesos, los tendones, los músculos, Señor, todo órgano, todo el sistema del cuerpo sea sanado en el nombre de Jesucristo. Declaro, Señor, cobertura espiritual en los hogares de nuestra iglesia, sanos completamente en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Repite conmigo: yo me levanto en el nombre de Jesucristo y echo fuera de mi casa, de mi vecindario, de mi colonia y de mi ciudad toda influencia viral perniciosa. En el nombre de Jesucristo le pongo límite, no pasará, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre celestial y divino. Podemos dar un aplauso, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, allí al Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, aleluya, por haberme escuchado. Bien, hermanos, pues ya para cerrar esta transmisión, solo agradecerles que me hayan escuchado y decirles que estoy también aquí encerradito. Pues yo, según los cálculos de o según las restricciones, ¿verdad?, estoy en el grupo de los que son susceptibles y vulnerables a contagiarme. No tengo temor, pero tengo que tener la prudencia, porque tengo familia. Si yo viviera solo, en un departamento solo, pudiera salir con una cierta libertad, pero tengo aquí familia y no puedo salir a contaminarme para arriesgar a mi familia. Así que entiendan eso también ustedes, pero hermanos, les invito a que estemos atentos. Usted también solamente cerciórese en páginas oficiales de la información. Todos los días a las 7 el gobierno federal anuncia, 7 de la noche, anuncia el estado actual de la pandemia. Oiga esos datos y siga las instrucciones. También por WhatsApp estamos instrumentando una campañita local que se llama Un Puñito de Amor, que tiene que ver con ir apartando todos los días un poquito, así como no queriendo, así queriendo, de nuestra comida antes de guisarla, e irla apartando para ir fomentando nuestro propio banco de alimentos, tener ya listo algo para cuando venga la necesidad, si viene de fuerte, a los hermanos y a los ancianos, sobre todo, que no tienen trabajo o les falta el trabajo. Entonces, ya tenemos algo también ahí de parte de la Coordinación de Bendición Social. Su hermano Jorge Guzmán y su esposa, su hermana Karina, a quien saludamos, están ellos promoviendo esta campaña y tenemos ya algo en el banco de alimentos con los fondos que ellos tenían. Así que ánimo, hermanos, les abrazo, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Dios los llene de su gracia. Estén atentos a los siguientes anuncios de su servidor. Dios los bendiga.